Bueno, muy bien. Buenas tardes, hermanos. Vamos a tener una oración y comenzamos con el discipulado de hoy. Oramos. Querido Dios y Padre, te damos gracias porque podemos venir a tu presencia, Señor. Gracias porque podemos disfrutar de estar en tu presencia, Señor, aunque muchas veces nos cuesta y muchas veces nuestra carne, Señor, nos tira para abajo. Padre, nos hace bien el buscar en tu palabra, el conocerte y el poder seguir estudiándola. Gracias por este tiempo que podemos compartir. Anhelamos el poder hacerlo juntos, Señor, en la iglesia, en el salón, y seguimos pidiendo por eso, Padre. Pedimos por todos nuestros hermanos, aquellos que no le vemos en este momento, para que tengan el deseo, Señor, de seguir conociéndote a través de tu palabra y crecer, Señor, en conocimiento y en amor. Dejamos en tus manos todo esto, que sea de edificación para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, muy bien. Otra vez sopa. No. Vamos a... Estaba pensando en hacer una introducción, porque estamos hablando mucho de Pablo, de Tesalónica, venimos estudiando Gálatas y vamos a seguir estudiando cartas. Entonces, me pareció interesante, por lo menos a mí me sirve mucho, el ubicarme geográficamente de los lugares que estamos hablando y que podemos, y que leemos, tanto en Hechos como en las cartas, ¿sí? Y más que nada, cuando Pablo está en una ciudad y le escribe a otra. Entonces, a veces esas cosas nos marean mucho y por lo menos a mí me sirve mucho el ubicarme geográficamente. Entonces, nosotros este libro, o esta carta, y estas epístolas del Nuevo Testamento, tendríamos que leerlas. Una forma sería en paralelo con Hechos, viendo cómo y en qué momento se va generando la iglesia, en qué momento Pablo la visita. Y un poco esta introducción es para eso. Si vamos a donde nace la iglesia, que podemos decir en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, ahí es cuando el Señor está por ascender y les dice: me seréis testigos, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí es esa gran comisión que podemos decir. El nacimiento de la iglesia viene después, cuando viene el Espíritu Santo en Hechos 2. ¿Sí? Ahí dije eso que estaba mal. Pero bueno, ahí es cuando nace la iglesia en Hechos. ¿Sí? El Señor se va, empieza a gestarse todo esto. En Hechos 2 viene el Espíritu Santo a los creyentes con la predicación de Pedro, y ahí empieza a generarse la iglesia. Salteando esos primeros capítulos y llegando al capítulo número 8 de Hechos, vamos a encontrar la persecución. Comenzó la persecución y ahí es la muerte de Esteban, uno de los primeros mártires. Y quizás, si se acuerdan, ¿quién estaba participando de ese asesinato cuando Esteban era apedreado? ¿Quién se acuerda? Que levante la mano. ¿Quién fue? Javi, ¿no? Muy bien. Había un joven muchacho, dice ahí Hechos 8, donde ponían las prendas, la ropa de Esteban a sus pies. Y en el capítulo 9, este mismo Pablo es el que pide cartas para ir a otras ciudades a seguir persiguiendo cristianos. Esta persecución hizo que el evangelio se desparramara. Yo voy a compartir un mapita. Y a ver si me sale.
Acá tengo esto. Bien. Bueno. Ahí a la derecha, ¿sí? Yo voy a hacer un círculo más grande, en verde. Ahí está Jerusalén. Recién lo había podido ampliar un poquito. Ahí abajo está Jerusalén. ¿Sí? Ahí es el centro de donde va a salir desparramada la palabra. Ahora, si nos acordamos, ¿dónde se convierte Saulo? ¿Quién se acuerda de la ciudad? Damasco. Muy bien. Damasco. En camino a Damasco. Damasco está acá. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Ahí lo taché yo, dibujando. Eso es Damasco. Se ve joya, pero si Quiero podés ver cambiar de color, pollo, mejor. A ver, pasa que esto si no nos va a llevar mucho tiempo. Ahí lo puse más grueso y otro color. Vamos a ir para atrás. Eso es Damasco, ahí. ¿Sí? Ahí va. Bien. Pablo, en Hechos 9, tiene el encuentro con el Señor y se convierte. Muy bien. De ahí lo mandan a Jerusalén. Y empieza a tener problemas con los griegos y en ese momento él no se queda ahí, ¿sí? Lo mandan a Cesarea, que es una ciudad que está ahí cerquita, que no la van a ver porque el mapa está muy chiquito. A ver si... Esperen, voy a probar una cosa. A ver si lo puedo agrandar. Eso. Bien. Ahí está bárbaro, ¿eh? Ahora se ve mejor. Bien. ¿Sí? Entonces decíamos, Pablo camino a Damasco es donde se convierte, tiene el encuentro con el Señor, se queda un tiempo predicando, Hechos capítulo 9, versículo 20, y en el 9:25 lo mandan de regreso a Jerusalén. ¿Sí? También habla por todos lados en ese tiempo, pero empieza a tener problemas y lo sacan a Cesarea. Lo sacan a Cesarea, que es la ciudad que ven acá, en la costa, y de ahí, ¿sí?, lo envían a Tarso. ¿Por qué? Recuerdan que él era Saulo de Tarso. Justo Tarso está acá arriba. ¿Lo ven ahí? Tarso, allá bien al norte. Eso es Hechos 9:30. En Hechos 11, la atención se va a centrar en Antioquía, ahí a la derecha de Siria, de Tarso, digo, ¿ven? Ahí donde yo marqué, que dice Antioquía de Siria. Después vamos a ver por qué es Antioquía de Siria. Porque hay otra Antioquía, para no confundirnos. Bien, entonces, con motivo de la persecución de Esteban, habían sido esparcidos los cristianos, esta persecución que relata Hechos 8. Y los cristianos se habían desparramado por toda esta región costera y habían que se conoce como Fenicia, habían cruzado a Chipre y se habían instalado en Antioquía, ahí arriba. Bien. Entonces, como en Antioquía empezaba a haber mucho movimiento y muchas noticias, ¿qué había sucedido en Antioquía? ¿Se acuerdan? Hay un acontecimiento que a los creyentes se los llama ¿cómo? Cristianos. Cristianos por primera vez, muy bien. Es ahí en Antioquía. Entonces, en Hechos 11:22 envían a Bernabé. Y ahí es cuando Bernabé
de Antioquía, va hasta Tarso y lo hace venir a Pablo. Porque Bernabé había sido el primero que tuvo contacto con él cuando estuvo ahí en Jerusalén. Y entonces, con todo el movimiento que estaba viendo en Antioquía, decía, bueno, es bueno que traigamos a Pablo y que Pablo esté acá. Bien, se queda un año, Hechos 11:26, y en ese transcurso también va a Jerusalén a llevar una ofrenda con Bernabé, ¿sí? Y es desde ahí, desde Antioquía, donde comienza el primer viaje misionero de Pablo. Si alguna vez escucharon los 3 viajes misioneros de Pablo, algunos dicen hasta 4, porque el cuarto viaje sería cuando a él lo arrestan y lo llevan preso a Roma, que al igual, más allá de que iba preso, ahí voy a achicar un poquito, así podemos ir viendo lo otro. Epa. Así podemos ir viendo los viajes. Desde Antioquía, y en el capítulo 13 de Hechos, comienza el primer viaje misionero de Pablo. El primer viaje es el que ustedes ahí ven en rojo. Pablo va a Chipre, predican en toda esa isla, después cruzan, pero a mí lo que más me interesa es que se familiaricen un poquito, nos familiaricemos con los nombres, ¿sí? Porque fíjense, acá en el medio, ¿ven ahí que dice Galacia, bien grande? Galacia, nosotros estudiamos la carta a los Gálatas. Bueno, a las iglesias de Galacia. Después hay otro de los apóstoles que le escribe a los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Quién fue ese? ¿Quién le escribió a los que estaban por ahí? Pedro fue. El apóstol Pedro. Primera Pedro, capítulo 1. Bien. Y fíjense que hay muchas regiones. Nosotros hoy por ahí lo conocemos con nombres más generales, pero hay muchas, y ahí están todas las iglesias que Pablo iba haciendo en cada viaje, o los lugares y las ciudades donde Pablo iba. ¿Sí? En el primer viaje, que figura ahí en rojo, llega después de Chipre, llega a Perge, y después de ahí llega a Antioquía de Pisidia. ¿Por qué era Antioquía de Pisidia? Porque esa región era Pisidia. Entonces, en la Biblia, cuando aparece esta Antioquía, aparece así, recalcado como Antioquía de Pisidia. Pero cuando ustedes lean Antioquía solamente, va a estar haciendo referencia a esa Antioquía de Siria, de donde salía Pablo con su equipo en cada viaje misionero. El primer viaje, ahí cortito, Antioquía, Listra, Iconio, Derbe, y una vez que llegaba al final, volvía sobre sus pasos, ¿sí? Volvía visitando cada una de esas ciudades que ya había pasado, y volvía así, y regresaba a Antioquía. ¿Por qué regresaba a Antioquía? Porque regresaba, si nosotros vemos cómo nace el primer viaje misionero, en Hechos 13, el Espíritu le pide a Pablo y a Bernabé para la obra que los necesitaba, y los hermanos lo encomiendan. Entonces, como Pablo fue encomendado, él regresa a rendir cuentas de lo que él había hecho. Bien, tenía mucho más, pero voy a ir más rápido. Eso lleva más o menos 1 año y medio, todo ese primer viaje, ¿sí? Y entre el 46 y el 48 después de Cristo aproximadamente, y ahí estaríamos en Hechos 13 y 14. Al regreso de su primer viaje, estando en Antioquía, es donde él escribe la carta a los Gálatas, ¿sí? O sea, después que termina este primer viaje, él escribe la carta a los Gálatas. Bien, y desde Jerusalén
bueno, en Hechos 15, él tiene que ir a Jerusalén porque con todo este problema de los judaizantes que estuvimos viendo en Gálatas, se tuvieron que juntar todos los apóstoles, todo, y establecer poner en orden algunas cosas que estaban trayendo muchos problemas, entre ellos el hecho de circuncidarse y todo lo que estuvimos viendo. Bien, ¿qué más? Segundo viaje, Pablo, en el segundo viaje, Hechos 15, acá Pablo y Bernabé es cuando se separan, porque en el viaje anterior habían tenido un problemita con Juan Marcos, que se quiso volver antes, y acá en el segundo viaje, Pablo y Bernabé se separan. Sucede algo que me llamó la atención ahora cuando lo leía, Hechos 15, 39, dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y sigue, ¿no? Paseó por Siria y Cilicia. No sé si, a mí me llamó la atención, yo no puedo decir que Bernabé y Juan Marcos se fueron sin estar encomendados. Pero cuando habla de Pablo, dice, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. No dice lo mismo de Bernabé y Juan Marcos en el versículo 39. Yo no puedo asegurar que eso no fue así, la Biblia no lo menciona, pero me llamaba la atención y me hacía pensar en cuando a veces los proyectos no salen o las cosas que queremos hacer no prosperan, y yo busco la forma de hacerlas igual, y bueno, y yo lo hago en mis fuerzas y lo puedo hacer así, perdiendo lo importantísimo y lo sobre todo la forma que Dios estableció para las cosas de él. Salió encomendado por los hermanos. Bien, ese era un detalle. Este viaje va a ser un poco más largo, ¿sí? Van a volver a salir por tierra, hacen la región de Cilicia, Tarso, Derbe, Iconio, Antioquía, y bueno, Frigia, Galacia, Misia, ahí en Troas, fíjense, a ver, Troas está acá. A ver si puedo correr el mapa. No, ¿ves? No me deja correr el mapa. Ahí está. Ah, pero no me corrió las anotaciones. Bueno, acá empieza a ir para el lado de Samotracia, que figura acá arriba, para ese lado, y llegan a Filipos. Filipos, esta es la región de Macedonia, no está en este mapa, pero en otro dice, acá cuando ellos están en Troas, ¿sí? Ahí es cuando él tiene la visión del varón macedonio que dice, pasa y ayúdanos. Bien. ¿Va muy lento la cosa? ¿Algunos se están cansando o algo? ¿Sigo? Bueno. Y ahí hace toda esa región, ¿sí? Llegan a Filipos, después es encarcelado en Filipos y sigue el viaje a Tesalónica. Bien, este es el viaje donde él pasa por Tesalónica, acá arriba. Ahí estaba Tesalónica, la carta que nosotros estamos estudiando en este momento. Bueno, ahí tienen 3 semanas, tienen persecución y siguen descendiendo para la región de Acaya, que ustedes ven acá. Cuando descienden, está Berea ahí, ese puntito de ahí, eso es Berea. Los cristianos de Berea, que eran los que buscaban en la Escritura y querían confirmar lo que Pablo les decía. Bien. Silas y Timoteo
se quedan en Berea, Pablo baja a Atenas, y bueno, ahí está un tiempo, al Dios no conocido, lo que podemos ver en Hechos 17:15, y de ahí a Corinto, que está enfrente de Atenas. Muy bien. Llegan Silas y Timoteo a Corinto, y ahí se quedan 1 año y medio, y ahí es donde Pablo escribe la carta a los tesalonicenses, donde nosotros estamos estudiando ahora, ¿sí? Promediando el segundo viaje. En este viaje él no puede ir a las iglesias de Asia, cuando él está en la región acá de Galacia. ¿Se acuerdan que dice, quisimos ir, pero el Espíritu no nos dejó? Entonces él se va a Troas, hace toda esta vuelta, y en este viaje no va a las iglesias de Asia, perdón. Sí pasan por Éfeso, pero de Éfeso se va directo después para Jerusalén, de regreso. Entonces, me parecía importante para que podamos tener un poco dimensión de lo que eran estos lugares, las regiones, dónde viajaba Pablo, las iglesias. Ahí en Asia van a ver un conjunto de 7 iglesias, ¿sí? Esas 7 iglesias que aparecen en el Apocalipsis, ¿sí? Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Éfeso y Esmirna. La iglesia de Colosas, donde nosotros sí tenemos una carta, y la cantidad de cartas que debe haber escrito Pablo, que no las tenemos acá en el canon. Pero bueno, después cualquier cosa, si alguno quiere, tenía también el tercer viaje y eso, un poco así resumido para que empecemos a tener referencia de los lugares que son, ¿sí? Ubicarnos geográficamente ayuda a entender mucho lo que leemos cuando mencionan una ciudad o no, y por lo menos a mí es de gran ayuda. Entonces Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses mientras está ahí ese año y medio en Corinto. Bien, y nosotros en Tesalonicenses ya estamos por el capítulo 2. En el capítulo 1, Pablo, o sea, pudimos ver que, me estoy haciendo mate porque ya se me secó. Pablo sí empezó resaltando a los tesalonicenses. Pablo, en el capítulo 1, verso 7, dice, de tal manera que habéis sido de ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. ¿Vieron? Recién vimos en el mapa, Macedonia, esa región al norte de Tesalonicense, y Acaya, ahí para Grecia. Entonces, por lo menos a mí me ayuda a recordar las cosas. Me ubico en el mapa y sé que, los tesalonicenses estaban ahí y fueron de ejemplo para todos los de Macedonia y Acaya. Qué importante. En el capítulo 2, Pablo les recuerda cómo les entregó la palabra y qué bien que la recibieron. Y deseaba mucho verlos, pero Satanás lo estorbó. Eso vimos en el capítulo 2. En el capítulo, en parte del capítulo 2, ¿sí? Porque nosotros tenemos a partir del verso 17. A partir del verso 17, que lo leímos el viernes, no lo vamos a volver a leer, Pablo empieza a relatar por qué no podía ir a verlo, y como tenía tanto deseo de verlos, es la razón por la cual envían a Timoteo. Lo vamos a ver en el versículo, en el capítulo 3, verso 1. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. ¿Vieron Atenas? Ahí
cerca de Corinto, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro. ¿Qué detalle que hacen, qué cuidado que tiene Pablo al hablar de Timoteo? Fíjense que dice, bueno, te mandamos a Timoteo, fíjate. No. Timoteo, primero es mi hermano. Segundo, es un servidor de Dios. Y tercero, es un colaborador nuestro en el Señor. Si tenemos gente, hermanos, que trabajan, si somos responsables de algún área, de alguna tarea o algo, y tenemos algún hermano que trabaja y sirve, y quizás nosotros tenemos que delegar responsabilidades, pedirle una tarea, dar alguna especie de orden, siempre tenemos que tener en cuenta que nuestro hermano, primero es un hermano, ¿sí? Es alguien igual, a la par, es un servidor de Dios, y después es un colaborador nuestro, por así decirlo. ¿Sí? Eso Pablo lo tenía bien claro, y fíjense cómo lo tiene a Timoteo y lo deja bien afirmado. Y ahí está el objetivo y el propósito de enviar a Timoteo, ¿sí? Para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. Esta fe que estuvimos viendo el viernes, como Pablo era algo importantísimo para él. Si bien, fíjense cómo él hacía, vieron que iba por las ciudades y de regreso volvía por las mismas ciudades, estableciendo líderes. Estos viajes no eran rápidos. Había, en el segundo viaje, Pablo se queda 2 años, ahora no me acuerdo dónde fue, en la escuela de Tirano, enseñando y preparando 12 discípulos, que los capacita. Entonces, era toda una estrategia, y lo que nos está mostrando, primeramente Pablo, es que la tarea no termina cuando una persona conoce a Cristo. La tarea recién comienza cuando alguien conoce a Cristo. Todo lo que viene después es donde más trabajo quizás vamos a tener que invertir tiempo, horas, enseñando, acompañando, afirmando, que era lo que hacía, aclarando dudas, van a venir los problemas. Bueno, hay que estar ahí para eso. Y eso era lo que Pablo estaba haciendo. Luego de ver esto, a ver si me salté algo del 2. No. Luego de señalar lo importante que era la fe, cómo estaban ellos afirmados, y los miedos que podían estar teniendo por las dificultades que empezaban a tener por creer en el Evangelio, Pablo quería asegurarse de que esto esté bien clarito. Si leemos ahí por Hechos, vemos que cuando él estuvo, una de las cosas que le decía era justamente esa, de que iban a padecer, que iban a tener problemas, iban a tener dificultades. Pero después de señalarle, en el versículo del 1 al 10, vimos cómo Pablo hizo hincapié en las oraciones, en la fe. Están los últimos 3 versículos del capítulo 3. Y acá es donde Pablo les plantea un nuevo desafío. ¿Sí? Pablo les va a correr la vara, porque viene hablando bien de ellos, que eran de ejemplo a toda la región y que practicaban un montón de cosas. Entonces, en el versículo 11 del capítulo 3 dice, mas el mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros. Fíjense estas dos
estas dos características, estos dos deseos que Pablo les pone, deseos, motivos, os haga crecer y abundar. ¿A qué les hace pensar esto de crecer y abundar? Estoy hablando mucho yo, a ver si... No pregunté, si no di espacio para alguna pregunta en los viajes o algo de eso del mapa, si alguno tenía alguna inquietud. Después cualquier cosa podemos volver. Pero este deseo de Pablo que les dice, y objetivo que les pone, crecer y abundar. Crecer me habla en lo personal. ¿Sí? Yo tengo que crecer en lo personal. Y abundar ya involucra a los demás, ya involucra al otro. Siempre ese doble objetivo de Pablo, no solo el personal, sino el del otro. ¿Y en qué tenían que crecer y abundar? En amor. Pablo destaca que ellos no tenían necesidad, que, bueno, resalta un montón de virtudes de los tesalonicenses, ¿sí? Pero como siempre hay un espacio para crecer en las cosas del Señor, nunca podemos decir que ya está, que ya llegamos a algo, y no voy a procurar crecer ni nada más. Pablo le dice, bueno, os haga crecer y abundar en el amor unos para con otros y para con todos. ¿Sí? Y acá empieza sí, a mostrar quizás una falencia que va a hablar en los últimos capítulos. Y un poquito vamos a ver nosotros ahora en el capítulo 4. Muy importante el testimonio para con los demás. ¿Sí? Porque parece que todo para los tesalonicenses, el amor entre ellos y todo eso andaba muy bien. Pero parece que tenían por ahí alguna deficiencia en ese sentido, en el testimonio para con los demás. Versículo 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos los santos. ¿Sí? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Estas tres palabras que se destacan acá, en estos últimos versículos, ¿sí? Que abunden en amor, para que sean afirmados los corazones en santidad y en la venida de nuestro Señor Jesucristo, van a ser las tres palabras o las tres características que va a ampliar en el capítulo 4. ¿Sí? Santidad, amor y la venida son las tres palabras destacadas al final del capítulo 3 que va a desarrollar en el capítulo 4. ¿Sí? El capítulo 4, del versículo 1 al 8, Pablo va a hablar de la santidad, el versículo 9 y 10 del amor, y del 13 al 18, que no me toca, va a hablar de su venida, empieza a hablar de su venida. Bien. Ahora, en los versículos 11 y 12, Pablo los va a alentar a que se esfuercen en tres cosas también. Vamos a leer estos versículos. A ver, podemos leer todo el párrafo, estos 12 versículos, y después hacer hincapié en estos, porque así nos queda mejor. Dice, por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor,
no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, estos primeros 8 versículos hablan de esa santidad. Posiblemente había problemas de carácter sexual que no estaban bien resueltos, no se estaban cuidando, y Pablo les tiene que hacer ese hincapié, cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor. Más allá de que ahí la esposa, la palabra que usa, habla de vaso, y algunos comentaristas hacen alusión al cuerpo propio de uno, ¿sí? A que cada uno cuide su propio cuerpo, más allá de lo que está diciendo que está bien, ¿no? De que tenga su propia esposa. Entonces, la santidad en la relación con los hermanos, del versículo 1 al 8. Versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido desde Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis, así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos que abundéis, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Sí? Acá es donde Pablo les habla del amor, de ese amor, y otra vez les pide que abunden en eso más y más. Y versículo 11 y 12, vamos a leerlos, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Bien, acá los va a alentar a esforzarse en 3 cosas fundamentales de una vida que habla hacia los de afuera. Un testimonio, ¿sí? Ellos tenían que tener un testimonio intachable y les va a dar esos 3 consejos. Tranquilidad. Procuren tener tranquilidad. ¿Sí? ¿En qué? En las relaciones personales. No generen conflictos sociales, no generen conflictos en la iglesia. ¿Y por qué tenían que mostrar esta tranquilidad? Porque el alma, nuestra alma, está en reposo aún en medio de la dificultad. Ellos tenían que mostrar ese ejemplo. Justamente una de las cositas que Pablo va a desarrollar ahora, en lo que no me toca, va a ser justamente la venida del Señor. Ellos tenían miedos, tenían dudas, tenían cuestionamientos, ¿sí? Porque los primeros cristianos esperaban la venida del Señor ahí, inminentemente, pronto. Entonces, ¿qué pasaba con los que se morían? Tenían dudas en cuanto a eso. Y Pablo la va a aclarar en los capítulos que siguen y también en la segunda carta. Y en la segunda carta también vamos a ver de estas aclaraciones en cuanto al trabajo. Dice, bueno, entonces la primera era tranquilidad. Tenemos que mostrar paz, no podemos andar desesperados como anda el mundo. Podemos tener problemas, podemos estar tristes, ¿sí? Podemos tener días difíciles. Ayer justo Omar Pelliza compartía un estado que decía, no hay días malos, sino días en que tengo que confiar más en Dios. Algo así decía, creo. Pero la idea era esa. No hay días malos. Hay días que necesito confiar más en Dios que en otros, ¿sí?
porque si confiamos en Dios, nada va a ser imposible. Entonces, la primera era tranquilidad. La segunda que aparece ahí es ocuparnos de vuestros negocios. Claro, como algunos pensaban que la venida del Señor era inminente, decía, bueno, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué voy a hacer algo si el Señor ya me va a venir a buscar? No, ¿para qué voy a perder el tiempo trabajando? Ocuparse en sus negocios, acá está haciendo referencia, aparte de eso, a no entrometerse en los negocios de otra gente, no mezclarse en negocios de otra gente. Tiene que ser algo claro. Nuestros trabajos hablan de cómo somos nosotros. No es que está separado la vida espiritual de mi trabajo. Yo en el trabajo soy cristiano también. Entonces, ocúpense de vuestros negocios, no lo descuiden. ¿Y de qué más? Y de trabajar con las manos. Y de trabajar con las manos. No tener que ser un mantenido. En 2 Tesalonicenses, Pablo va a ir al extremo de decirles, el que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, que no coma. Era mal visto en esa época trabajar, tener un oficio con las manos. Sí, por ahí ser un comerciante, tener el campo, cosas así. Pero un oficio no es muy bien visto. Quizás hoy en día también, ¿no? Tener un oficio. Cada uno quiere tener un título universitario, realizarse en esas áreas, pero no está mal arreglársela con las manos, saber resolver cosas con las manos y así poder ganarse el sustento. Es muy honroso, pero eso no era algo bien visto en la antigüedad. Entonces Pablo, en estas tres actitudes de la vida, le vas a pedir que estén tranquilos, que se ocupen en sus negocios y que trabajen con sus manos. ¿A fin de qué? ¿Con qué propósito va a ser esto? A fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Podemos pasar tiempos apremiantes, tiempos de escasez, ¿sí? Pero no puede ser una constante, no puede ser resultado de que soy medio vago, ¿sí? Que no me gusta trabajar, que siempre me tienen que andar inflando, que no duro en los trabajos, cambio de trabajo porque me quedo dormido, porque soy un descuidado. Eso también habla del testimonio de cada uno de nosotros. ¿Sí? Bien, no sé si fui muy rápido, si lo del principio nos cansó. Bien. Pero me parecía importante tener una noción geográfica de dónde estamos parados, de dónde Pablo estaba, la situación de Tesalónica, las virtudes que ellos tenían, porque la verdad que eran una iglesia ejemplo, tesalonicenses, con toda su región y con todo lo que estaban haciendo. Pero Pablo quería hacer hincapié en eso fundamental de su fe, de que la fe esté bien afirmada, porque en eso se va a basar toda nuestra vida, la de ellos y la nuestra. Cuando uno se convierte, los primeros pasos, ahí Gustavo señalaba al final el versículo 8 el viernes, ¿sí? Porque dice, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Ese cuidado que tenía de sus ovejas cuando conocían al Señor y ese trabajo de discipulado que hacía Pablo en cada una de las iglesias y cómo se preocupaba. Debería estar en 1000 cosas, y pobre Timoteo, Bernabé, Lucas, todo lo que lo ayudaban y estaban con él, ese Pablo debería ser bien bravo, los debería tener a todos
bien cortito, pero no por eso Pablo sabía el lugar de cada uno. Mi hermano, un siervo del Señor, y un colaborador nuestro, primeramente. Todos somos colaboradores de unos con otros y del Señor. No sé si alguno tiene alguna pregunta en especial, alguna duda de algo que haya leído, que haya quedado por ahí del viernes, de hoy, y quieren compartir. Pollo, Sí. ¿se escucha? ¿Quién es? Gustavo, Ah, ¿se escucha? muy bajito. ¿Muy bajito? A ver, Dale, voy a dale, tratar de dale. gritar. Por ahí, ver, recién decías un poco la personalidad de Pablo, y cuando se separa de Bernabé, si uno mira el mapa, ahí hay tres cosas. Si uno mira el mapa, cuando él en el primer viaje vuelven visitando todas las ciudades, pero por Chipre no pasan. Bernabé era natural de Chipre. Ese es un primer punto. El segundo punto es que Juan Marcos se baja en Seleucia, que es la primer parada después de Antioquía, a saber qué le pasó. Pero bueno, como que en la primer parada se bajó y a Pablo le cayó mal. Y ahí se ve un poco las personas, Pablo no. Y aparentemente en ese cambio de opiniones, donde él era natural, y si bien es como un tema secundario, el tema primario es otra posibilidad es que Bernabé quería volver a Chipre porque no habían pasado por Chipre a la vuelta. Y es como un tema secundario, es cosas que se leen y que se dicen, ¿no? Como para Sí. ver también ese detalle. Sí, yo me imagino por ahí, en el regreso ese que no van a Chipre, o sea, que hacen todas las ciudades, pero Chipre no, que fue la primera que van, y por ahí discutieron y dijeron, no, volvamos derecho a Antioquía y no pasemos por Chipre. Y ahí por ahí a Bernabé tampoco le gustó, ¿no es cierto? Hay cosas que por ahí surgieron así del viaje, y más allá de que estaba eso de Juan Marco que se había vuelto. Pero bien, buenísimo. ¿Quién más? Nadie tiene preguntas, nada. Entonces vamos a preguntar nosotros, voy a preguntar yo. ¿En qué viaje escribe esta carta Pablo y de dónde? ¿Quién se acuerda? Norma, En mira, la al mitad toque, del Norma. segundo dijiste. ¿Qué? Bien, ¿Qué? Norma, vi que levantaste la mano. Ah, si no me equivoco, en el primer viaje y desde Corintios, ¿puede ser? En el segundo. ¿Está En la bien la mitad del ciudad? segundo dijo. En el Claro. segundo. Pero está bien la ciudad, ¿eh? Cuando él se queda ahí en Corinto. Muy bien. ¿Quién más? Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Aporte? Pollo, Parece que quiere volver toda la cama, ¿no? Se va. ¿cómo se hacían estos viajes? Obviamente, calculo que alquilando alguna en la parte de agua, pero estábamos diciendo cómo es que con animales, a pie, ¿cómo se hacía todo eso? Bueno, lo que es agua, obviamente en barco, Eso sí. y después serían animales, sí, calculo que sí.
Que nos ilumine Gustavo, como se hacían estos viajes. A camello. En galera. Llamaban a Siriani Travel. Ah, dale, Pablo, dale. Pregunta, Pablo, ahí en el versículo 6 dice, ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador en todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Está hablando de la iglesia, del cuerpo, y utiliza engañe y agravie, pero usa la palabra vengador también. ¿Lo estudiaste, lo viste? Porque es como fuerte. No, pero sí, el Señor es justo y va a hacer justicia. Entiendo, sea hermano, sea o no. En sí no estudié el pasaje, pero entiendo eso. ¿Vos qué viste? No estuve buscando el pasaje. Tengo abierto, sí, estaba viendo el micrófono. No vi, pero me llama la atención que justamente primero que pueda haber hermanos que agraven y engañen, ¿no? Al otro. Y que igualmente que dice que el Señor venga. Y Pablo mismo después va a escribir a los hermanos, ahora me estoy recordando mientras vos hablabas de no os vengáis vosotros mismos. El que defiende al cristiano es Dios, aún de los propios hermanos. Sí. Sí, Puede sí. puede ser que quizás como venía hablando del tema de la santidad y de la esposa, que se refiere a esto, a la esposa del hermano. Y si es así, Silvia, ahora desmuteaste, ¿estás desmuteada? Sí. Acá en la Biblia me direcciona a Hebreos 10:30 que dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago al Señor, y otra vez el Señor jugará a su pueblo. Pero hay más que nada es el pago que va a recibir cada uno. Sí. Seba, ¿qué estabas diciendo vos? Ah, de eso que tenía que ver con Claro, la esposa y... Sí, por ni ahí. que hablar si es un hecho de esas características entre hermanos de la misma congregación, ¿no? Porque viene hablando de eso el versículo anterior. Sí. Yo había leído en un comentario, o no me acuerdo si en el comentario o en otra versión, que hablaba de eso que decía Seba, como que se refería a eso. No me acuerdo si era en otra versión de la Biblia o en un comentario, no me acuerdo ahora, pero que decía más o menos lo mismo. Bien. ¿Quién más? Si es así, entonces le está dando el peso, porque la palabra que usa ahí, hermanos, es adelfos, que es justamente hermano del cuerpo. Entonces, independientemente del matrimonio, como pacto, está agraviando a la esposa o al esposo en parte del cuerpo. ¿Está bien? O sea, que es el que Jesucristo lavó con su sangre. Por más que sea su esposa o su esposo. Claro, que va más allá. Me explico, como que va más allá, que hay un tribunal superior, o sea, por más que estés hablando del matrimonio. Exacto. Sí, cabe la misma protección divina para todo. O sea, el Señor va a estar velando en ese caso, y por utilizar la palabra así, vengador, es como que te está poniendo un poco más de peso, ¿no es cierto? No sería una situación, un engaño, un entredicho, una disputa, una pelea, como que está haciendo algo más importante que eso. Bueno, ¿quién más? Si no, vamos a orar y después podemos seguir así compartiendo. Sí, Elena, desmuteate, por favor, no te escuchamos. Me aclaró mucho el panorama, la ubicación geográfica, porque uno imagina el trayecto que hacen de un lugar a otro.
Eso quería aclarar, que fue muy claro para mí todos los conceptos dados. Bueno, gracias, Elena. Sí, a mí también me es mucho más fácil ubicarme en el mapa y cada vez que leo una ciudad, una región o algo, es como que me queda más grabada y así con los años uno se va acostumbrando y esas cosas van quedando grabadas, ¿no es cierto? Y nos ayudan y no leer ciudades y nombres así rarísimos que parecen hasta de un cuento quizás, y no, y cada región y cada lugar y cada dato va coincidiendo, uno lee en Hechos y se condice con lo que dicen Romanos, y cuando en Gálatas leemos que escribió, ¿no es cierto?, y que estuvo preso en Filipos y las cartas de la prisión. Entonces, bueno, como que uno trata de ir hilvanando toda la historia y tratándola de tener en orden, ¿no es cierto? Bien, oramos y después seguimos compartiendo lo que cada uno también quiere ir aportando y eso. Querido Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, por el cual pedíamos. Gracias porque nos hace bien el ver estas cosas en tu palabra, ver cómo Pablo trabajaba, Señor, sirviéndote, cómo cuidaba cada detalle, Señor, cómo se preocupaba por las vidas de aquellos que te habían conocido, Señor, para que esos primeros pasos no estén estorbados, distorsionados, Señor, por nada, Señor, ni por personas, ni por dudas, ni por problemas, Padre. Y Él con sus palabras, con sus viajes y con ese equipo, Señor, de personas que formaban, Señor, trabajando y sirviéndote, podían llevar adelante, Señor, la palabra, y que hoy nosotros podamos estar estudiándola. Es una bendición tremenda que tenemos de ver cómo tú fuiste obrando en estos primeros tiempos, Señor. Ayúdanos a velar, a que podamos tener en claro, Señor, que tenemos que ser ejemplos también en el lugar donde nos movemos, Señor, en el trabajo, con familiares inconversos. Tiene que haber una diferencia, Señor, en la forma de vivir esta vida que sea notoria y que los demás puedan ver. Y no todo lo contrario, Señor, que generemos cuestionamientos, que generemos dudas y que eso haga tropezar a las personas de creer en ti. Padre, también por la relación entre los hermanos, Señor, lo importante del amor, de ese amor que nos une, de ese amor que nos cubre, Señor, y nos ayuda a seguir adelante, a pasar por alto las ofensas y las cosas y seguir adelante, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Rogamos que pueda ser de bendición en nuestras vidas y durante esta semana, Señor, mañana mismo ya podamos empezar a ponerla en práctica, Señor, en el lugar donde nos movemos y con las personas que andamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, pueden desmutear.